Al final no le ¿Qué vemos. pongo? ¿Entendido? ¿Eh? Acá me apareció un cartilito. Sí, que dice Le que pongo ya estoy entendido. grabando, sí, sí. Está bien, te Perfecto, avisa que estás quedando registrado. Bueno, perfecto. dale. Bueno, también así bien rapidito y de antecedente, pensar que el cannabis no es una plantita de un uso nuevo. La humanidad la usó, la cultivó desde el 2700 a.C. y hay bastante Sí. data acerca de sus usos, digamos, ¿no? Los usos dentro de lo que es cáñamo industrial son el cáñamo se usaba para hacer hilados de las naves de los barcos. Claro. Hay Es más, la muchísimos. trajo Colón a la semilla, la primera semilla, acá, tengo entendido. ¿Puede ser? Podría ser, o sea, cualquiera de esas cosas podrían ser, digamos, ¿no? O sea, porque realmente, bueno, sí, aparte del desarrollo es desde de la India y Asia hacia América en el tiempo, digamos, ¿no? Ese mapita que está acá a la derecha, si uno lo mira, acá está, ahí está como se desarrolla a lo largo del tiempo, ¿no? La parte más negra, ¿no? Que muestra donde primero se localizaron plantas de cannabis y cómo se va aclarando hacia Estados Unidos, digamos, que es el más... Pau, no me aparece esto que vos me estás indicando, me aparece al costado, pero lo que tengo en pantalla es lo del artículo 19 todavía, ¿puede ser? Ay, porque debe estar lento. A ver ahora, Bueno, no importa. vamos, lo voy a presentar así, a ver. Ahí. No, todavía sigue A ver si lo agrando yo. Acá, ahora dice, a ver, ahí. No, ojo que puede ser el wifi acá que tengo yo, que no me lo cargue. Pero no te da drama, dale. Yo después cuando lo mire con más tiempo al PowerPoint. Si querés te paso el PowerPoint y lo vas mirando no con la pantalla compartida. Eso es fácil. Dale, dale, sí. Eso es fácil. Hacemos así. Bueno, hija, ¿te ayudo? Perfecto. Bueno. Avísame cuando estamos, Emi, ¿eh? Aguanta. Sí, sí. ¿Vos me seguís escuchando? Perfectamente. No me salí. Aguanta. Yo para ver lo que me mandaste ¿Puedo salir de la aplicación, digamos? De Zoom no. De Zoom no, pará. No. Pará. Tranqui. ¿Ahí me escuchás vos? Perfectamente. Está, perfecto. Ahí estoy abriendo con otra pestaña, digamos. Perfecto. Historia y uso sería. Eso. Perfecto, dale. Ahí vamos. Bueno, simplemente eso. Fíjate que a la derecha hay un mapa que tiene la zona negra que correspondería a los primeras apariciones, ¿sí? Y cómo se fue desarrollando eso a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces sí podría ser que Colón haya traído Claro. la semilla. En fin, ahora sí vamos a arrancar con el taller propiamente dicho. Bueno, Está. antes de hablar de la planta y de la anatomía general de la planta, para mí lo más importante a tener en cuenta y a la hora del cultivo, digamos, es el sustrato, ¿no? Las raíces, yo no te pregunté qué experiencia tenías vos en cultivo, pero no sé si alguna vez viste las raíces del cannabis.
Sí, 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 sí. Yo, digamos, yo he cultivado, ponele que he tenido 3 cultivos o 2 cultivos exitosos, digamos. Bien. Después, últimamente, los últimos 2 tuvimos problemas. Entonces, por eso también mi ¿Qué, inquietud de decir, qué problemas hay que tuvieron? elegir errando. ¿Eh? ¿Cuáles fueron los problemas? A ver, vamos a empezar por ahí. Mira, no, uno fue que, bueno, compramos una semilla que dijimos, bueno, a ver, en vez de tener semillas regulares, vamos a comprar una semilla y ya nos sacamos de encima el tema de esperar que sean hembras, entonces las compramos ya feminizadas y nos agarró el hongo este del tallito en la Fusarium. mayoría. ¿Eh? Fusarium. Sí, creo que es ese, el que te afina el tallo y bueno, Sí, te mata te la la planta. mata, Sí. te mata la planta. Eso fue uno de lo que nos pasó. Y bueno, después en otro cultivo le eché también. eh, Después me dijeron para eso que le eche algunas bacterias, Ajá. que son las micorrizas, creo. Sí, también hay La que, varias bacterias que se pueden echar. bueno, y más o menos repuntaron y después, bueno, la verdad no sé qué pasó, pero ya eso también con semillas regulares fueron. Ya Ajá. después de la experiencia esa que tuvimos con la semilla de que las compramos y no pudimos, es como que dijimos, no, para, no compremos En y exterior en probemos de maceta, nuevo. ¿Eh? en exterior en maceta, en interior. ¿Dónde No, en cultivaste? exterior en maceta En siempre. exterior en maceta. Sí, sí, si te dio fusarium es muy probable que haya tenido exterior en maceta. Es raro el fusarium En en tierra, exterior ¿no? en tierra. Claro, rarísimo, pasa, pero más raro. Sí, Eh, y bueno, sí, son infortunios propios de las condiciones de cultivo, digamos, ¿no? O claro. sea, bueno, ya vamos a llegar a plagas, pero aparte de lo que dije de la policía, Sí, principalmente lo que hay que reconocer es que una plaga es un desajuste en el equilibrio natural de las plantas. Entonces, cuando hay una plaga, yo no solamente tengo un bicho y algo que permitió que el bicho se instale. La ah, planta perfecto. inmunodeprimida y las condiciones de proliferación del bicho. ¿Sí? Porque con las condiciones de proliferación solo, capaz que no alcanza. Tenés mucho bicho, pero la planta se la banca, ¿viste? La puede recuperar. Claro, Ahora, en general, esas cosas se dan una con la otra, porque tener un bicho aparte no es tener una plaga. Tener una plaga es tener un exceso, digamos, de ese bicho para ese medio ambiente. ¿Sí? Entonces, seguro. las plagas principalmente son un indicador tardío, ¿sí? O las enfermedades de la planta, son un indicador tardío de que, bueno, no estoy prestándole atención a algunas de las condiciones del cultivo. Bueno, para Perfecto. mí, digamos, la base de la salud de la planta está en el sustrato. Y cuanto mejor sea el sustrato, más fácil es poder llevar adelante un cultivo, digamos, sin que Perfecto. los avatares de la planta tiene las raíces en tierra, digamos, o sea, bicho va a haber, y Sí, sí, seguro. tiene que haber, digamos. Entonces, la cosa es cómo yo preparo a la planta para que ese ecosistema que la rodea le dé la capacidad de resistirse a sus embestidas, digamos. Una de Sí, las sí, más sí. importantes es la formación del tejido radicular, por varias razones. Primero y fundamental porque le va a permitir a la planta darle la estructura necesaria, digamos, ¿no? Para poder tomar nutrientes, ¿sí? Entonces, la función de las raíces es poder tomar los nutrientes de la tierra. Segundo, porque le va a poder ofrecer a la planta también un buen soporte para poder resistirse en exterior, esto es bastante importante, al viento, ¿sí? Yo, por Sí, ejemplo, cultivo con coco, pero en coco, en el exterior, el problema que puedes tener es como el coco hace un tejido, pero menos compacto que el sustrato compostado,
a veces Sí. el tallo de la planta queda como flojo con el viento. ¿Se entiende? Porque, a ver, voy a dejar de compartir. Sí. Vos tenés el tallito de la planta, para que después compartir un cachito, y activo la cámara. Tenés el tallito de la planta, ponele, esto es una plantín, obviamente, pero una planta más grande, en maceta, el coco no comprime tanto, entonces la planta se mueve bastante acá. Y este movimiento constante hace que sea más difícil, que a su vez se termine de armar la radícula a la altura más superficial. ¿Se entiende esto, no? El coco es un sustrato muy, Sí, muy sí. liviano, que se seca, no en su totalidad, pero que pierde muchísima agua. Entonces está bueno porque no en su totalidad, entonces tiene mucho intercambio, bla, bla. Pero muchas veces una limitación que le encuentras es que a veces es demasiado frágil, digamos, ¿no? No sostiene, no sujeta todo lo que a mí me gustaría. Bueno, entonces volvamos acá. Vamos de nuevo al... Exacto, volvimos acá. Bueno, entonces tenemos acá, esto es otra cosa, una aclaración también, es que nosotros en general hablamos de tierra, pero bueno, lo correcto sería hablar de sustrato como el medio en el cual se va a producir la formación del tejido radicular. Y el sustrato puede ser lo que normalmente conocemos como tierra, que es lo que se llama también compost o compost vivo, ¿no? Que se prepara, el objetivo con el cannabis es preparar un sustrato que tiene que tener prevalentemente muy buen drenaje, ¿sí? Lo más importante. Cuanto más liviano sea, mejor, ¿sí? Porque las raíces de cannabis son muy, muy finitas, y el mayor problema que tiene el cultivo, lo que hace que se muera cuando se sobrefertiliza, principalmente cuando se sobreriega, es que el líquido hincha el sustrato, aumenta 10, 12 veces, aumenta el peso de eso con agua, y eso aprieta, ¿no? Y comprime las raíces colapsan, se descomponen y se mueren. Fin de la historia. Lo que hizo eso, más que el exceso de nitrógeno, más que el exceso del fertilizante que le hayas puesto, es el peso del agua, digamos. El hecho mismo de que la tierra se hinchó, yo no sé si te habrá pasado, pero vos preparás la maceta. Esto pasa, ¿viste? Cuando uno de los que preparan macetas de 20. Entonces vos preparás la maceta como te dicen en el vivero. Pones tierra de vivero, un poco de resaca, un poco de turba y arena, por ejemplo, que es lo que viene en las de los viveros, ¿no? Que es la forma tradicional de preparar un sustrato, digamos, fértil. Claro, vos eso lo regaste 3 veces, se hinchó, el peso aumentó 5 veces, 6 veces. Entonces, ese aumento de peso que vos empezás a sentir en la maceta a medida que va pasando el tiempo, es el agua que está quedando abajo, que está pudriéndote las raíces, ¿se entienden? Que está impidiendo que se produzca una circulación completa del líquido, o sea, siempre queda como un barrito en el fondo. ¿Se entiende? Sí. Algo que para mí es crucial para mejorar eso, una es que el sustrato, como ya te digo, sea un sustrato muy liviano. Yo ya hace bastante que uso coco, con un poquito de compost o con un poquito de perlita, o con un poquito de resaca, a veces con un poquito de cada una de esas cosas, según el estadio, el compost que tenga, porque a veces el compost es el reciclado de otros cocos y otras veces compré algún sustrato light para rebajar el coco, etc. Yo hace bastante ya que uso coco, recién ahora le empiezo a encontrar algunos problemas, como este que te decía, que a veces me parece que tiene poca función soporte, pero bueno, en general, y sobre todo para interior, me parece de las mejores opciones. Pero si vos lo vas a hacer con un sustrato liviano, la recomendación es que más o menos utilices esta relación de partes, 2 partes de perlita, 2 de resaca o turba, una parte de humus y 2 partes de compost. Pueden ser 3 partes
2 partes de resaca y una de turba. La idea es que vos lo sientas liviano. Te vas a dar cuenta, o sea, vos metés la mano y Sí. no tiene que pesar, y aparte tiene que ser una cosa, que cuando está seca, no está reseca. No, eso también. ¿Cómo? Cuando está seca. No está reseca, ¿viste? O sea, vos Ah, sentís que está seco, pero que no está reseca como la tierra, ¿viste? Que la tierra mala cuando sí, está sí, seca se sí. pone gris, ¿entendés? Y parece una arenilla finita. Bueno, no. Eh, lo ideal para las plantas es que el pH del sustrato, el pH es una medida de acidez o de alcalinidad que tienen las plantas, que tienen los líquidos, digamos, las soluciones, o sea, la facilidad que tienen las sustancias para formar una sal, ya sea con un ácido o con una base. Y esto es importante porque cuando se forme la sal, no va a estar disponible el nutriente, ¿sí? Entonces, ¿el pH qué es? El pH es la posibilidad que tienen los nutrientes de estar biodisponibles para la planta. Porque en determinados rangos de pH, esos nutrientes no están disponibles porque en vez de estar sueltos en el líquido, se convirtieron en sales. Entonces, como se convirtieron en sales, precipitan en el fondo del coso, se pegan a la tierra, digamos, para que entre por la raíz, no entra el pedacito, entra la sustancia descompuesta, como cuando vos disolvés agua en sal, digamos, perdón, sal en agua, ¿no? Que quedan por un lado el sodio, por el otro lado el cloro, ¿no? En forma de cloruro, y de eso es lo que de alguna manera, no por supuesto cloruro de sodio no le vamos a poner a las plantas, ¿no? Es un ejemplo, No. un ejemplo que doy porque todos podemos estar Entiendo. familiarizados con que la sal se disuelve en agua, no es que se hace infinitamente pequeña y por eso no la veo, sino que de alguna manera se rompe esa unión y entonces quedan disponibles los iones, en este caso el cloruro y el sodio, en el caso de que nosotros pongamos agua con otros nutrientes, seguramente el nitrato, los cloruros, los carbonatos, los grupos amonio, etcétera, que tienen los distintos nutrientes, quedan libres. Cuando eso, el amonio, se junta con un nitrato a determinado pH, me va a dar nitrato de amonio. El nitrato de amonio, ¡pumba!, va a quedar en la parte de abajo, pegada en la superficie de la Tierra. ¿Se entiende? Todas estas cosas volvemos, ¿eh? Todo esto que yo digo ahora es como para, bueno, más o menos también ir viendo hasta dónde vamos llegando, cuáles son también tus conocimientos y tus intereses, etc. Así que tampoco... Entiendo algo porque en la escuela tuve química y bueno, entonces... perfecto. La química... Bárbaro, perfecto. Te iba a preguntar en cuanto a eso, el pH, ¿qué tiene que ser? ¿Más bien neutro? Mira, a ver, vamos. El pH del sustrato debería ser un pH 6. Ese es el pH sustrato. Neutros es 7. El pH del rango de riego para la planta es de 5,3 a 5,8 en vegetativo y de 6,3 a 6, y de 6, de 5,8, ponele, a 6,3, 6,5 en floración. En floración el rango de pH es un poquito más amplio que en vegetativo y es un poquito más alcalino. En vegetativo el pH es un poquito más ácido, porque justamente necesitamos a los amonios principalmente, y el rango es bastante más escueto, más cortito. Entonces es más probable que en vegetativo te vayas a la mierda con un fertilizante, ¿sí? Mucho más probable que en floración. En floración hay un rango un poquito más amplio. Pero en vegetativo es un poquito más celosa la cosa. Es más probable que revientes a una planta en vegetativo por un problema de fertilización que en floración. Igual no quiere decir que no lo puedas hacer, ¿eh? O sea, reventar plantas podemos todos, pero bueno. No, sí. No, en eso más o menos me cuido con esas cosas. Claro, bueno, perfecto. Ya vamos a llegar, pero vuelvo a decir ahora, porque lo milito bastante eso también. Pues para mí la clave de la fertilización es que el fertilizante tenga un modo de uso y respetarlo. Si el fertilizante no tiene modo de uso, compra otro. Ya está. No, ¿para qué? ¿Entendés? ¿Para qué? Es tan fácil.
poner un modo de uso. No tiene modo de uso porque estas cosas son bastante sensibles en el modo de uso. No es lo mismo una tapita en 1 litro que una tapita en 10. No, totalmente de acuerdo. Tiene que estar escrito, para mí es fundamental. Bueno, entonces, tipo de sustrato, acá tenemos para mí efectivamente es la base del cultivo. La otra opción que te decía, yo le estoy sacando mucho provecho, es la fibra de coco. Una de las ventajas principales que tiene la fibra de coco es que tiene tricodermas naturales. Otra de las ventajas es que se recicla hasta 3 veces. Mira. Y después es que tiene, y la otra es que gracias a la estructura que tiene la fibra, que deja una buena formación de un tejido radicular, y a la presencia de tricodermas naturales, la relación, digamos, de cosecha por volumen entre un sustrato tierra y un sustrato coco es 3:1. O sea, en teoría, la planta, en teoría, esto se corre un poco en la realidad, pero no mucho, porque yo verdaderamente lo comprobé. Lo que me daría una planta en una maceta de 20 con un sustrato de tierra, en una planta, en una planta con sustrato coco, lo hago en una maceta de 7, 8. Y esto verdaderamente lo hice así, ¿sí? Bueno, eso me sirve mucho, ¿sabes por qué? Porque yo vivo en un monoambiente y tengo un balcón chico. Claro, esto es fundamental. Me solucionaría mucho el tema del espacio. No solamente porque te resuelve la cuestión de costo, con lo cual también se hace más barato el costo, porque si yo con 210 litros de sustrato, meto macetas de 20, meto 10 macetas de 20. Sí. Con 200 o 210 litros de coco, en macetas de 7, hago 30. Obvio, sí, ni hablar. La diferencia no es que solamente ahorraste sustrato, sino la superficie, sobre todo si vas a hacer un interior, o en tu caso, digamos, en la que tenés un lugar reducido por el espacio, ¿no? O sea, es fundamental la diferencia. Y aparte puedo mantener plantas que no me crezcan tan altas, para que no me batan la cana, digamos. Es ideal para plantas compactas. Entre otras cosas, también compensa este problema que te decía, que es que agarra poco. Cuanto más compacta y achatada es la planta, menos problema tiene de agarre. Para mí es uno de los mayores problemas que le veo al coco. No me gusta tanto, siento que eso retrasa el crecimiento. El coco se puede usar puro, o se puede usar en una proporción 80-20 con algún compost, o con perlita, o con compost y perlita, o con algún agregado que, digamos, como el coco es un sustrato semi-hidropónico, o sea que aporta muy poquito, prácticamente agua, ¿no? Lo que te va a pasar con el coco sí es que es más dependiente de la fertilización. Entonces, si vos al coco le agregás un poquito de compost, o le agregás, qué sé yo, ayer fue un taller presencial acá en casa, o le agregás un poquito de hueso ¿cómo se llama? De harina de hueso, qué sé yo, bueno, vas a tener un mejor sustrato, digamos, para que te aguante, ponele los 3 meses de floración. Entonces ahí está bueno agregarle unas cuantas cosas. Yo ya vamos a volver a esto, pero en general lo que hago es pongo el esqueje en coco puro, lo paso a una maceta de 4 litros que tiene coco y algún compost más, y después lo paso a maceta de 13, donde va a aflorar directamente, que tiene coco con un poquito de algún compost, digamos. Entonces, como ya ahí le agregué 8 litros, 9 litros de los 4, ¿no? Paso de 4 a 10 litros, ponele con lo que pierde, ¿no? De 4 a 13, y ahí vuelvo como un coco más puro al final, ¿no? Aprovechándome de las tricodermas. Y bueno, y después algo que está bastante de moda, que para mí tiene muy buenas ventajas desde el punto de vista del rendimiento, es la hidroponía, pero tenés que tener condiciones de cultivo casi ideales, ¿no? Primero, porque en cuantito se te desestabilicen las condiciones de cultivo, la planta se va a enfermar, y es una planta conectada a un suelo, básicamente. Entonces, ¿viste una intrahospitalaria? Que vos decís, ¿se murió por una intrahospitalaria? Bueno, parecido. Parecido. La planta tiene
muy poquito recurso propio. De la misma manera que yo te digo, mirá, Fusarium en exterior, en tierra, no te va a agarrar. ¿Por qué? Porque la planta está en condiciones de producir sus propios anticuerpos, digamos, sus propias defensas para que no tenga Fusarium. Bueno, de la misma manera, este sería como el otro extremo, ¿no? O sea, acá la planta no tiene prácticamente nada para producir sus propias, sus defensas naturales. Entonces, Perfecto. yo te diría, si no tenés un lugar con aire acondicionado, con ventilado, con un buen ventilador, un buen sistema de ventilación y con un buen sistema de iluminación, donde vos puedas dejar una capea, que es el espacio alrededor de la planta, digamos, vos puedas pasar por ahí, etcétera, ¿no? O sea, si no lo puedes hacer como está en la foto, no lo recomiendo. Porque aparte, entre el tacho, los electrolitos y bla, 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 de arranque, solamente en eso vas a gastar 30.000, 40.000 pesos. ¿No? Tachito, electrolito, bla, 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 y bla, bla, bla. Y no es sencillo el arranque, ¿no? O sea, después sí crece como loco y es muy electrodependiente. Y es caro. Ayer una de las pibas que estuvo en el taller de ayer, ella está haciendo hidroponía y me comentó la factura de luz que le vino. Yo tengo resuelto eso, pero es caro. Y es muy humano dependiente porque tenés que ponerle. Un día no le diste comer y la planta un día no comió. No es que Claro. tiene el restito que le quedó de antes de ayer. Tenés que cambiarlos, eso implica tiempo, bastante recurso, cambiar el agua. Está bueno. Si vas a poner una planta, o sea, una planta como la foto puede ser una buena alternativa si tienes una carpa, ¿sí? Sí. Con un buen sistema de ventilación y una planta en hidroponía. Bueno, puede ser, es una plata, pero puede andar. No es lo que yo le recomendaría a una persona que no se siente avesada, digamos, en el uso en el cultivo de cannabis. Sí, sí, te entiendo. Bien. Es muy complejo como para. Es complejo. O sea, si la planta, claro, si la planta, si la planta está bien cuidada y la semilla es buena y la planta está bien saludable, bla, bla, vos vas a llegar bien al cultivo. También hay que reconocer que la relación de producción que tiene con respecto a otros sustratos puede ser del doble. Entonces, bueno, hay que ver también cuál es tu estándar de me fue bien. A lo mejor era un cultivo que bien tratado te daba 60 gramos y te dio 30, pero vos con 30 estás chocho. Entonces estamos bien. ¿Me explico? Pero para mí todavía es una técnica de cultivo que... y otra cosa es que es muy difícil, se puede, pero es muy difícil hacer hidroponía con cultivo, con fertilizantes caseros. Entonces tampoco es tan barato después sostenerlo, ¿no? O sea, tampoco es tan barato. Bueno, volvemos al principio, como dijiste vos, si tenés 200 lucas para invertir, Tal cual. vas a comprar. Esto por ahí requiere de un cuidado mucho más excesivo, pero bueno. Claro, está así. No lo podemos dejar de mencionar, porque aparte todo el mundo te va a preguntar, che, ¿qué onda la hidroponía? Sí, sí, seguro. Porque es algo nuevo y. Asume Bueno, que es nuevo, pero no es nuevo, Emiliano. O sea, la hidroponía, una cosa que inventaron los chinos hace 60.000 años, saben un montón, o sea, hay muy poco para inventar, que eso es lo otro, ¿viste? O sea, no puedes correrte mucho, porque se te va la mierda el cultivo. Entonces, acá, bueno. acá los aztecas o los mayas tenían cultivo flotante también. Eran unos capos. Verdad, verdad, es verdad. Bueno, sigamos entonces. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito entonces. Bueno, ¿por qué empezamos por acá? Bueno, básicamente porque yo creo que el sustrato es lo más importante y porque, salvo en la hidroponía, las raíces no las vemos. Entonces, nosotros podemos saber el estado de la planta y el estado de las raíces por el estado de las hojas, pero básicamente no vemos las raíces.
Y como no tenemos esa información, tenemos que asegurarnos que esté lo mejor posible. Pero aparte, en la etapa de floración, la planta no va a producir raíces, o va a producir raíces de una manera muy ralentizada. ¿Sí? No es que no va a producir raíces, sí, va a producir raíces, pero si producía, no sé ni cómo medirlas, 200 gramos de raíces por mes, en el vegetativo, en floración va a ser 20 gramos de raíces por mes. ¿Sí? Se ralentiza mucho. Entonces, uno de los objetivos de la etapa vegetativa del cultivo, y en realidad durante todo el cultivo, es promover el tejido de raíces. Durante el tejido vegetativo, durante el periodo vegetativo, la idea es que la planta llegue lo más radiculada a la floración, y durante la floración el objetivo es tratar de compensar lo más posible esa lentificación del proceso de enraizado. Perfecto. Bueno, entonces, por eso un poquito la propuesta es empezar de abajo para arriba. Entonces acá tenemos un dibujito. Yo cambié de... yo te voy diciendo, pero claro, vos no estás viendo acá. Vos estás viendo en tu dispositivo. Bueno, estamos en la pantallita que dice anatomía general. Sí, dale. Bueno, algunas cosas que pueden ser elementales o no, digamos. Todo el recurso material, digamos, ¿no? Que la planta saca, la planta crece porque lo que hace es tomar energía por medio de energía lumínica, por medio de un proceso que se llama fotosíntesis, que hace a nivel de la hoja, en el cual combina agua y dióxido de carbono y hace un carbohidrato. Estos carbohidratos después van a ser usados para hacer el resto de la planta. Esto, en conjunto con aminoácidos y proteínas y qué sé yo, son los que van a dar lugar a toda la estructura de la planta. ¿Sí? Pero básicamente la planta necesita de la energía lumínica, primero, digamos, como toda planta, para poder realizar sus funciones metabólicas, ¿no? Primero. Después también vamos a ver que particularmente la planta de cannabis es afectada no solamente por la cantidad de luz, sino por la cantidad de horas de luz, que en realidad, más que la cantidad de horas de luz, lo que le afecta son la cantidad de horas de oscuridad. Pero ya eso otro día. Esto es general para todas las plantas. A mano izquierda hay el dibujito, el esquema de una planta de pimiento muy simpática, que tiene una estructura radicular bastante parecida a la de la planta de cannabis, ¿no? Donde hay una raíz principal y raíces adventicias, y raíces secundarias, ¿no? Que van a ir proliferando, y van a justamente ir tomando toda la superficie de la maceta donde está la planta. Después, la planta de cannabis tiene en general un tallo central, puede tener dos, digamos, puede sufrir una poda natural o algún tipo de bifurcación natural, o puede bifurcarse por efecto de lo que se llama una poda apical. Pero lo normal, la manera más común en la que nos vamos a encontrar con las plantas, su forma natural, es la de un tallo central y ramificaciones. Ahora, fíjate que hay unos puntos que ubica como nudos en el dibujo, ¿sí? Que son los puntos en donde salen las ramificaciones. Sí. Y también vas a ver en el dibujo que entre nudo y nudo hay una distancia entre nudo o internudo, ahí en el número 6, ¿no? Estas zonas son bastante importantes, porque para nosotros tienen bastante importancia porque es una zona en donde se ubican las plagas. Claro, sí, esa. Tal cual. Ahí vamos a encontrar principalmente cochinilla, también puede ser que algunos hongos, pero principalmente cochinilla, y también son nuestros puntos de indicio para hacer los cortes para espejar la planta. Entonces para nosotros tienen un valor bastante
bastante importante, digamos. Y también nos dan una pauta de la tasa de crecimiento de la planta. O sea, cuando yo tengo una distancia, ahora en cualquier momento voy a compartir pantalla y tengo esta plantita acá. Cuando yo empiezo a tener, cuando yo empiezo a tener una distancia entre internudo, ¿cómo voy a dejar de compartir acá? ¿Querés que pase a ver, vos que tenés ahí la planta? Pará, sí. Para que paso a... Sí, tranqui, ahí está. Perfecto, ahí te veo. Ahí. Esta es la distancia internudo, ¿no? Acá, acá. Acá, acá. Acá, Sí. acá. La planta va Digamos, creciendo. en el nudo salen varias ramificaciones, digamos. En el nudo suele salir, eso depende bastante de la genética, ¿sí? En el nudo suelen salir dos, así, ramificaciones, tallo central, dos ramificaciones. Esta genética, fíjate, los alterna bastante, en realidad no son dos, ¿viste? Es uno, dos, y hacen copito después también esto. A ver, girala un poquito, ahí, es ahí, perfecto. Buenísimo. ¿Bien? Sí, ahí veo. Bueno, esta distancia, cuando la planta recibe poca luz, se empieza a alargar. La planta va para arriba como loca porque quiere luz. Esto pasa sobre todo con las semillas. ¿Sí? Que vos empezás a ver que se pone larga, la dejaste un día en una cosa así chiquitita y volviste a los 2 días una cosa espigada así finita. Entonces, esa tasa de crecimiento que tiene la planta, yo la puedo ver en los nudos. Esta es una planta que tiene una buena relación de crecimiento internodal, no se está yendo muy por arriba. Las plantas índicas van a tener una distancia internudo menor que las plantas más sativas. Eso también me sirve a lo mejor como referencia, ¿no? Del tipo de planta que tengo. Si bien la hoja me suele dar una idea también, la forma de las hojas, el color de las hojas, si quiero tener una idea del tipo de planta, también me puede servir el grado de compactación que tienen los nudos. También me va a permitir determinar el estadio del inicio de la floración, porque la planta en los primeros 15 días del estadio de floración va a sufrir un estiramiento brusco, acá se llama stretching, va a sufrir un estiramiento brusco, que son justamente lo que le va a después dar la estructura para que ahí se forme el cogollo, y en ese estiramiento también lo voy a notar cuando yo me acerque a la planta y vea que de repente la relación internudo se hizo mucho más grande. Lo que era una distancia así, empezó a ser más grande. ¿Por qué? Porque se está estirando, ¿tenés pibe vos? Se estira, viste que un día le compraste pantalones y al otro día se los compraste con una botamanga y 2 días, y vos decís, ¿qué pasó? ¿En 2 días? Sí, en 2 días. Bueno, así, se estira, así, como un chicle, fa. Ese proceso de stretching es característico del inicio de la floración. Y es un proceso también muy importante porque de ese estiramiento que tiene la planta, ¿no? Viene después también la estructura, la caja, la base, los cimientos, digamos, el hormigón armado de donde se van a armar los cogollos después. Entonces también es una parte muy importante. Entonces, bueno, nada, hay que mirarlo, familiarizarse bastante con ellos, pasan bastantes cosas a la altura de los internos. Voy a volver entonces a la pantalla. Vuelvo al... Y después, no, me voy a quedar acá. Porque me faltan acá 2 cosas que son importantes. Dijimos que tenemos las ramificaciones, que son las que salen acá. Esta planta es muy chiquita, entonces no se nota tanto, pero seguramente lo viste en otras plantas que hay unas hojas más grandes, ¿sí? Más grandes, y otras más pequeñas. Que las hojas más grandes están más hacia afuera del tallo de la planta y que las hojas más pequeñas están más hacia adentro. Si alguna vez te pusiste a observar, las hojas más pequeñas nunca se transforman en hojas más grandes. Y hay unas cuantas diferencias, ¿no? Estas hojas más grandes tienen una función característica para la planta,
tienen un nombre, se llaman hojas ventilador, es uno de los nombres que reciben, y la función que tienen es el intercambio con el medio ambiente, el intercambio gaseoso con el medio ambiente. O sea, el vapor, el aire se intercambia principalmente por acá. Tienen una función estructural también, ¿no? Que es la de parar un poco el viento, etcétera, sobre todo cuando la planta está en floración. Entonces, tiene una función importantísima. Digo porque también, y es una pregunta bastante común, es, ¿le saco las hojas grandes? Hay muchas personas que las sacan, yo las saco cuando está así amarilla como esta, la saco. Yo las saco cuando están amarillas. Tal cual. No, ni las toco. No las toco. Tal cual, porque tienen una función realmente muy importante que no la cumplen las otras hojas. Las otras hojas sí son más productoras de terpenos, por ejemplo, ¿no? Son mejores para una tintura, etcétera, pero las hojas ventilador tienen funciones específicas. Y de la misma manera que el tallo, del tallo tenemos la posibilidad de hacer esquejes para sacar nuevos plantines, del pecíolo, que une el tallo con la hoja ventilador, atienda nomás ahí. Y si querés atender ahí tu cuestión doméstica y seguimos. No, justo miré una cosa, decime. Ahí va. Y el pecíolo, digo, que es eso que parece un tallo, pero no es, que une el tallo con la hoja ventilador, no tiene las mismas funciones que el tallo. Entre otras cosas, no voy a poder hacer de ahí un esqueje. ¿Está? Entonces, todas estas son estructuras bien identificadas para la planta, bien no identificadas, bien diferenciadas, que está bien, digamos, poder tenerlas nosotros bien identificadas, ¿no? Las hojas pequeñas por un lado, después vamos a encontrar esta planta como es un esqueje, ya incluso está mostrando indicio de floración. Yo lo voy a acercar acá, voy a ver si puedo cambiar mi pantalla acá. Ahí va. Perfecto, a ver, yo no sé si por acá, a ver. Acá. Acá. Ahí se ven los pelitos. Exacto, eso te quiero mostrar, los pelitos. Pero me quedo muy... Sí, ahí se ve. Ahí va. Pues un esqueje, esos pelitos, en realidad tienen una capsulita abajo, hay veces que hay que quedarme quieta porque se ven bastante bien. Tienen una capsulita abajo, esa capsulita es el cáliz es el equivalente a un útero, digamos, en donde un ovario, ahí está, por eso me quedé tildada, en el que los óvulos podrán convertirse o no en semillas si ocurre la polinización. ¿Sí? Esta es la función, ese es el órgano sexual de la planta, ¿no? Y también eso, es el órgano sexual de la planta, por lo tanto, es un órgano, un tejido con una función diferenciada, propia. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo la planta florando y le pasó algo a la flor y se rompe la flor, la planta va a sufrir una pérdida en su tejido, ¿sí? También vamos a ver que en la revegetación las flores que se pierden, digamos, que se revegetan, que son después indicio de la revegetación, son un tejido que se tiene que descomponer, necrosar, o sea, morir alrededor de la planta, caerse, para que después salgan los brotecitos, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta cuando vas a revegetar, porque si no todo eso, obviamente, puede ser que haga que la planta se enferme, ¿no? Bueno, volvamos ahora sí acá al chico Para. ¿Cómo vamos? Bien, perfecto. Bueno, ahora vamos con la siguiente diapo, estamos en la anatomía general. Bueno, y después esto plantea que al final en los extremos de la planta se forman las flores que luego devienen en frutos y semillas cuando la planta es polinizada. Una de las características que tiene la planta de cannabis, y por eso se llama cannabis, a diferencia de muchas otras plantas, hay 3 o 4 especies vegetales nada más que tienen esta propiedad, que es que pueden expresar
en ejemplares distintos el macho y la hembra. Y acá hay un montón de cosas que se recontra prestan a confusión. Sí. Una de las primeras a considerar es que en la planta de cannabis el sexo no está codificado por cromosomas XY. ¿No? Eso es lo primero, porque lo primero que pensamos es que hay una ligación cromosómica al sexo, y eso no es así. Lo que está codificado en el ADN de la planta es la producción o no de etilenglicol. ¿De? De etilenglicol. El etilenglicol es una sustancia, digamos, química, que tiene una función similar a la de una hormona, ¿sí? A la de que sería lo de la hormona femenina, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? Entonces, eso, lo que genera después la aparición del órgano femenino es la activación del etilenglicol, o sea, la activación la activación del etilenglicol, ¿sí? De una serie de eventos que terminan en que aparezcan las gónadas sexuales, o sea, los órganos sexuales, o sea, el cáliz y los pistilos. ¿Está? Entonces no es No es cromosómico. Por eso, entre otras cosas, se puede controlar con tiosulfato, etc. No es. Claro, sí, eso iba, porque tengo un amigo, un amigo de un amigo, que hizo, creo, su propia semilla feminizada, Sí. y ahí me enteré que las hacían con un sulfato de plata. Exacto, tal cual, se le pone, se hace un queloide, un quelante con nitrato de plata y un tiosulfato, que se ponen por separados porque justamente se quelan, o sea, forman un complejo, se agarran como si fueran una sal, pero la molécula es muy grande, digamos, no como la del cloro de sodio, sino muy, muy grande, hacen un quelante, ¿no? Se ponen por separado y eso lo que hace es inhibir la producción, ahora se me fue, digamos, no me acuerdo si es inhibir, ya lo vamos a ver porque hay un capítulo en el taller de feminizadas, pero no me acuerdo si lo que hace es inhibir la producción de etilenglicol o de su competitivo. Yo no lo sabía, por ejemplo. ¿Cómo? Que no lo sabía, era algo que me daba vuelta en la cabeza, pero Es un pensé que error era... súper general, pero yo no me enteré hace mucho tampoco. Es un error súper general pensar que es cromosómico. Entonces, Claro, bueno, sí, ahora si es cromosómico, ¿por qué no podemos controlar el género de las vacas, por ejemplo? No. Y hay un montón de cosas que no están ligadas al sexo, porque el sexo no es cromosómico. Es otra de las razones por las cuales no podrías identificar, qué sé yo, no sé, no es tan fenotípico, no puedes identificar la forma de la hoja entre macho y hembra, digamos, porque no es una característica fenotípica, digamos, ¿no? Porque no está cromosómicamente determinada. Bien, entonces, esa es una característica. No, entonces, quiere decir que nosotros nos vamos a poder encontrar con plantas que expresan flores hembra, plantas que expresan flores macho, y plantas que expresan ambos géneros. Son plantas hermafroditas que en general ocurren, ¿por qué? Porque tanto el etilenglicol como su antagónico, que ahora no me acuerdo cuál es, son expresados los dos por el estrés. Entonces aparecen los dos órganos, básicamente, así como fácil, ¿no? Dicho fácil. Muchas veces en algunas plantas, que no es un número tan poco frecuente porque ocurren cerca del 10%, cuando se someten a mucho estrés sobre el final de la floración, algunas plantas hacen un proceso de autofeminizado, digamos, en el cual lo que vos vas a ver justamente son flores hermafroditas. Entonces, esas flores, esas semillas, pudieran ser, en un porcentaje que tampoco es tan bajo, porque ya te digo, puede ser de cerca del 10%, que correspondan a un proceso como de autofeminización. Dentro de lo que es la
planta hembra, cuando florece, puede producir un estrés, me dijiste. Exacto. Frente a una situación de estrés, ponele, sobre el final de la floración de por sí es una situación bastante estresante para la planta, ¿no? Seguro. Aumenta 3 veces de tamaño, 4 veces de volumen, ¿viste? Necesita 2 veces la cantidad de lúmenes de luz, y el doble de la concentración de la electroconductividad. O sea, la planta cuando está florando necesita mucho power, o sea que cualquier cosa la deja medio estresada. Si sobre el final de la floración ocurre una situación que la desbalancea, digamos, más, que la termina de... La semilla. puede hacer este proceso, que va a terminar en una semilla, de hermafroditación por un proceso como de autofeminizado. De hecho, el proceso de feminizado ocurre porque ocurre naturalmente en la naturaleza y después se pudo investigar la forma de hacerlo, ¿no? Sí. La mayoría de las flores que uno fuma siempre en algún cogollito encuentra una semilla. No tengo semillas. ¿Eh? No tengo semillas. Hace, no sé, 4 cosechas, 5 que no tengo una semilla. Bueno, joya. No, yo todas las que pude cultivar, sí, siempre alguna semilla hay. Olvidate. Por eso también Para mí, bueno, pero para mí es un estándar de control del cultivo ese, o sea, no tener semilla, porque eso habla también de todo el resto del control del cultivo. Pero no las tengo no porque no se puedan estresar, digamos, y hacerse una hermafrodita, sino porque pobrecitas le estoy encima, no las ojeo porque las amo, porque si no tendrían mal de ojo. no, aparte te atraen de una manera Sí, terrible. sí, terrible, terrible. Bueno, ahora sí, un poco más específicamente. Otro valor importante que tiene el internudo. Miren, el taller de ayer también ¿Cómo? me lo salté esto en el taller de ayer, ahora que lo veo acá. Que otro valor importante que tiene el internudo es que es ahí donde voy a encontrar el órgano sexual, digo, la flor, no la preflor. Entonces, Eso es lo que estaba viendo acá en el Power. tal cual, eso. Yo me olvido de decirte que tenés que pasar, perdón. No, está bien, yo estoy acá en el. ¿Qué querés que me pase a donde vos tenés la ¿Sabés planta? qué pasa con este PowerPoint? ¿Sabés por qué te pasa esto con este PowerPoint? Porque es muy pesado, porque tiene los 8 talleres juntos. Porque Claro, vi que tenía como 47 imágenes. claro, no, vos dijiste que no termina más, dijiste. Bueno. Claro. Para el próximo voy a compartir solamente, que aparte a vos ahora te voy a dar solo el final, porque yo hice un compilado un día que me fui a dar un taller a San Lorenzo y lo metí todo en uno y dije, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. Eh, pero, pero no, en realidad yo tengo 8 separados. Yo después te voy a pasar el que tengo separado de y para la próxima encuentro me voy a acordar de compartir solo el segundo, digamos, no todo. Dale, Bueno. no hay problema. Entonces, en el internudo nos vamos a encontrar con las primeras preflores, ya sea hembra o sea macho. Entonces, la observación frecuente de los internudos, de los nudos, también es necesaria para poder identificar a los machos prontos y poder sacarlos del cultivo. Bueno. Después vamos a volver a esto, pero esto es más o menos como para poder identificar cómo es una preflor hembra. Es esto que vimos recién en la pantalla, pero acá se ve un poquito más grande. Y a diferencia de las preflores macho, la preflor hembra viene de a una solita y las preflores macho vienen en ramilletes. Esa es la diferencia más característica. Después cuando la preflor macho se abre, ¿dónde está? ¿Acá lo tengo? No, acá. Están mal ordenados esto. Cuando la preflor macho se abre, o sea, en realidad cuando la flor macho se abre, ya vuelve a ser también bien fácilmente identificable porque aparece esto que acá es de este tamaño, pero que en la vida real debe medir más o menos unos 3 milímetros, ¿no? ¿Viste flores macho alguna vez? Sí. Bueno. Sí, he cortado varios. Ok, qué lástima. Bueno.
Bueno, eso, son fácilmente identificables una vez que están abiertas, pero cuando están abiertas ya te polinizaron todo. Sí, La capacidad polinizadora que tiene la preflor, las flores macho, estoy leyendo acá preflor y no puedo dejar de decir, la capacidad que tienen las flores macho de polinizar es enorme, pueden alcanzar hasta 150 metros, así que hay que sacarlas, por uno y por el vecino hay que sacarlas. exactamente. Sí, sí, porque Eh, la arruinó el cultivo de los otros. bueno, y acá tenemos un historial, digamos, ¿no? De cómo sería un proceso de floración que se inicia en la aparición de estas preflores, pero esto puede ser, digamos, muy aislado, ¿no? Por ejemplo, esta planta, que es un esqueje, que tiene alto contenido hormonal porque tiene la edad sexual de su madre, y Sí. se ven las preflores. Ahora esta planta no va a florar porque y ya vamos a ver por qué en realidad, pero no va a tener, la voy a seguir manteniendo en estado vegetativo. Entonces va a seguir creciendo y no va a pasar de esto. Sí, Si la uno, seguí teniendo con más de 12 horas de luz, digamos. exactamente, de hecho no apago yo acá. Eh, bueno, después eh, hay una imagen, la que está en el medio de una planta que estaría en los inicios de la floración, en donde aparecen las primeras flores, ¿no? Eh, y después durante un periodo en el cual estos capullos que arman el cogollo se van a ir reproduciendo, digamos, se van a ir replicando alrededor del tallo central, se van a ir compactando y van a ir dando lugar a lo que conocemos como el cogollo, ¿no? Y después, lo que sigue, digamos, una vez armado el cogollo, es el estado de madurez de los tricomas, digamos, ¿no? Eso sería más o menos el orden de los distintos estadios de floración. Perfecto. Acá viene esta diapo que está medio colada en realidad. Ya estamos terminando. Sí, señor. Pero le vamos a dar 5 de pelota, porque venimos haciendo un recorrido más bien fenotípico, digamos, ¿no? Más bien de las características visuales que podemos tener de la planta, y entonces está bueno también hacer esta distinción. La genética de la planta no la podemos ver, nosotros lo que podemos ver es la expresión de esa genética, ¿sí? O sea, el tamaño de las hojas, cómo se compacta, cuánto tiempo tarda en armarse, en terminar la floración, etc. Pero nosotros la genética no la vemos. Eso está bueno porque a veces confundimos bastante con eso o nos confunden. Y acá una cosa que es buena la acotación, sobre todo si uno en algún momento piensa hacer un cultivo medicinal, hay una confusión muy grande respecto a las genéticas índicas y las plantas ricas en CBD. Son dos cosas que acá, incluso esto que dice acá, ¿ves que dice ricas en porcentaje en CBD? No siempre, digamos. Y esto no debería decir acá. De hecho, yo, por ejemplo, estoy cultivando esto lo vamos a sacar, porque información mal pensada y vieja, ¿no? De otro momento del pensamiento. Compré una genética que se llama Without THC, pero una planta sativa, y yo me doy cuenta en un montón de cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de la planta, que responde, ¿no? Al fenotipo sativo. Sí. Y es una planta de CBD. Pero claro, lo que también hay que tener en cuenta, y por eso también está bueno no perder de vista esta cuestión de la diferencia entre fenotipo y genotipo, es que, bueno, esta confusión, ¿no? Entre que las plantas índicas tienen, Más CBD que THC, digamos. claro, claro, y que lo podemos ver, ¿no? Nosotros lo que podemos ver es la expresión fenotípica de la planta. En líneas generales, las sativas produce más THC que la índica, digamos. Sí, y aparte con las índicas te vas a encontrar con plantas con más terpenos y más aromáticas.
y también con una producción de cannabinoides quizás más amplia. Las sativas son plantas bastante más rústicas, ¿viste? Más ahí, pumba. Bueno, y para terminar acá con el esquema, las ruderalis son una adaptación natural de la planta de cannabis que se da en el polo en donde no hay periodos lumínicos y hay periodos en los que es todo noche o todo día, y entonces estas plantas, digamos, se adaptaron naturalmente a esa condición y floran independientemente del fotoperíodo. Entonces, las cruzas entre plantas ruderalis y plantas índicas o sativas dan plantas autoflorecientes que tienen mayor o menor grado de fenotipo índico o fenotipo sativo, según cuál haya sido el otro variotipo, ¿no? O sea, pones mamá ruderalis, papá sativo, ¿no? O mamá sativa, papá ruderalis, esto te da como resultado una planta que va a tener una independencia del fotoperíodo. Una de toda la progenie, ¿sí? O sea, ¿no? En algún momento de toda esa retrocruza, que a eso también quería ir, hay toda una cuestión después que tiene que ver con que las plantas de CBD no son plantas naturales. O sea, cuando esto estaba escrito, las plantas índicas tienen más CBD, eso era antes de que los bancos hicieran plantas que tengan más de 10% de CBD, cosa que eso no aparecía en la naturaleza. ¿Entendés? O sea, no hay plantas, semillas regulares de plantas naturales, digamos, que no hayan sido tratadas genéticamente, que tengan más del 10% de CBD. 13 como mucho. No sé si alguna tiene 13. Creo. Naturalmente es naturalmente no. Lo que se hizo fue hacer una serie de retrocruzas, digamos, programadas, por supuesto, ¿no? Una cantidad de retrocruzas programadas para poder repetir la variable, digamos, CBD, como se crían los perros, viste, que vos haces pedigree, ¿no? O sea, una expresión fenotípica con otra expresión fenotípica igual, ¿sí? Bueno, hasta que se van haciendo especies cada vez más que van teniendo más producción de CBD, es un tratamiento de producción de semillas. Sí. ¿Entiendes? O sea, no estamos hablando de que lo hizo Pichi en la casa, tu amigo que creció la semilla con él, no. Estamos hablando de muchos años, de bastantes años de retrocruza, de investigación, de cromatografía, bueno, no te vas a quedar esperando que la planta te muestre qué cosa, ahora va, la cortás, la cromatografías y te vas dando cuenta, ¿no? Seguro. Pero, bueno, el otro sentido, bueno, eso, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, una cosa que fue haciendo que el mercado crezca mucho, porque lo que realmente fue haciendo que crezca mucho el mercado de los bancos de genética fue el consumo recreativo, ¿no? El cultivo para otra cosa, digamos. Y una de las cosas que realmente estimuló muchísimo a los bancos de genética fue mejorar la producción de autoflorecientes. Hace unos años, vos decías, me compré unas autoflorecientes y te decían, pará, no pega, tienen mal gusto, son qué sé yo. Las autoflorecientes vienen cada vez mejor. ¿No? Son cada vez mejores. Sí. Mejores en gusto, mejores en productividad, mejores en resistencia a las enfermedades. Yo cada vez más fan de las autos. Bueno. Igual todavía siento que me falta aprender mucho de cultivo de autos. Bueno, y con esto vamos terminando. Quizás es lo más importante, de alguna manera hice el comentario cuando arrancamos, y es que el mayor problema que tenemos para cultivar, el mayor obstáculo que se les presenta a los cultivadores, tienen que ver con la administración de la luz. Las plantas de cannabis son plantas fotosensibles que van a manifestar su sexo, digamos, van a empezar a aflorar cuando
se amplíe la cantidad de horas de luz. Esto también percibe la planta, ¿no? La ampliación del rango nocturno, del periodo nocturno. Por eso es bueno apagarle del todo el timer cuando vos está florando en interior. ¿Viste? Hay gente que lo hace progresivamente, pero lo que la planta reconoce es el cambio también. Entonces, ese cambio, cuanto más abrupto, mejor. Eh, y Tengo una sí, consulta. dale. El tema de la luz. Sí. Por ejemplo, yo en el balcón, a la tarde, con el vecino tengo una división. Entonces, cuando da al norte mi balcón, entonces llega un momento en donde no le da directamente el sol. Ahí va, justo a eso vamos, mira. La luz, digamos, ¿tiene que ser el sol directo o puede ser...? Vamos por partes. Vamos por partes. Sí. La cantidad de horas de luz que tienen las plantas en la Argentina, por lo menos en nuestra región, entre mediados de febrero, te diría yo, que la rayita está corta acá, y mediados de octubre, ¿sí? Es menor a 12 horas. ¿Sí? Fíjate eso. Vos tenés, perdón, es en la diapositiva que dice condiciones geográficas de cultivo. Ahí hay un gráfico rosado. Sí, sí, acá lo que tengo. marca, digamos, cómo se van achicando la cantidad de horas de luz, ¿no? Los rosados son las horas de luz. La parte que tiene, que se pone más finita, la cintura, digamos, ¿no? En la que hay menos de 12 horas de luz, va desde febrero, mediados de febrero, hasta octubre. ¿Sí? Más o menos, fíjate por ahí. ¿Sí? Sí. En ese periodo, las plantas van a florar. Independientemente de la intensidad lumínica que tengan. La intensidad lumínica que tengan va a servir, digamos, comillas, para que la planta, como vimos al principio, pueda cubrir todos sus requerimientos energéticos. Porque si la planta no tiene suficiente energía lumínica, ¿sí? No va a poder fotosintetizar. Entonces, si no va a poder fotosintetizar, se va a enfermar o te va a dar flores chicas, etc. La condición de que flore o no tiene que ver con la cantidad de horas de luz, independientemente de la calidad de la luz. ¿Sí? Claro. Salvo, y acá un paréntesis, que una luz de mala calidad puede generar estrés lumínico, no va a generar estrés lumínico, y seguramente eso sí puede derivar en flores hermafroditas. ¿Sí? En ese sentido, sí te va a determinar la calidad de las flores, porque obviamente las flores hermafroditas no tienen ninguna calidad, y te van a bajar la calidad de la planta porque te la van a polinizar, o sea, va a tener consecuencias sobre la calidad de las flores. Pero la planta no vas a evitar, digamos, no vas a evitar que flore por correrla de una ventana con más luz a otra ventana con más luz, eso no va a pasar. Sí vas a mejorar un poco, muy parcialmente, porque bueno, estamos hablando de un balcón. Vas a poder mejorar un poco la calidad de el efecto diurno de la luz, ¿sí? Porque en realidad acá hay una cosa que en realidad es medio equivocada. Más que menos de 12 horas de luz, la planta necesita más de 12 horas de oscuridad. Y cuanto más dramático sea ese cambio, digamos, 12 horas de oscuridad, 12 horas de luz, mejor, digamos, para la planta, ¿no? Entonces, está bueno referirse más a la oscuridad que a la luz. Y después, cuando pensamos en la luz como el recurso energético que tiene la planta para toda su producción metabólica. Y cuando pensamos en las condiciones de floración, pensamos en la oscuridad
como la condición que necesita la planta para que se dispare la producción de etilenglicol, que es básicamente la hormona que regula y que despierta todo el proceso de inducción de la producción de flores, ¿no? Básicamente. Esa me parece que también es un concepto como que a veces lo tenemos medio errado, entonces incluso a veces nos hace cometer errores que tienen que ver con la luz. Es mejor asegurarle una buena oscuridad total a la planta, ¿sí? Y que después tenga unas horas de buena luz que quedarte de término medio, ¿viste? Porque tenga una mejor luz unas horitas más. No, no, no. ¿Se entiende? Para la floración, mejor incluso, qué sé yo, mejor puede tener 14 horas de oscuridad. Y para el vegetativo, digamos, para el crecimiento, Sí. esas 12 horas o más de 12 horas de luz, ¿tienen que ser de sol directo o pueden estar, le puede dar como como te preguntaba yo, digamos, si yo tengo esta división en el balcón, en donde por ahí ya a las 3 de la tarde no le da el sol directo, pero siguen estando al aire libre y con la luz, no sé cómo decirle, con una Sí, red te solar. entiendo, hay luz solar de intensidad, hay relativo calor, pero no. Igual, digamos. Y esto va a ir pasando cada vez más a medida que nos vayamos entrando en el invierno. O sea, lo ideal sería que la planta tenga por lo menos 4 horas de buen sol. ¿Sí? Buen sol directo. De buen sol. Directo o atravesado por una media sombra, no ahora, en invierno es raro que la necesites la media sombra. En verano sí, porque el sol también la puede quemar. Sí. Pero ahora en invierno es raro que necesites. Te puede servir más, perdón, para parar la helada. Sí, que para Sí, el problema del rayo solar, más que para las floraciones, que la planta se seque porque va a tener mucha pérdida de agua, y que se le quemen las raíces, principalmente porque el sustrato está directamente apoyado en la terraza. Gran problema de los balcones. El calor en la pared y en el piso. Ese es un gran problema de los balcones. mira, siempre es mejor estar un poco levantada. Siempre levantada entre la maceta. Bueno, una cosa que no te comenté, pero bueno, ya lo vamos a ver en las técnicas particulares, pero yo acá, en el sustrato, me fui a re adelante, vos estás por otro lado, pero acá en el sustrato, abajo dice leca para el fondo, yo uso telgopor. Bueno, uno de los beneficios de poner una base como de pedacito de telgopor en el fondo es que te funciona como aislante térmico. Yo pongo la madera, las tarimas, lo que sea, y recién ahí la maceta. Perfecto. Y en verano riego la tarima. Agarro la manguera y riego la tarima. Está bien. Para que se mantenga más tiempo húmedo, digamos, sí, para que no se recontra caliente eso. Sobre todo esas macetas negras. Las macetas negras no colaboran cuando hace calor, ¿viste? Como todas esas cosas negras, ¿no? Entonces, bueno, aislarla y mantener las raíces se Tiene mucho más calor, digo. Sí, se queman. Entonces, el mayor problema que vos vas a tener con el sol directo es ese tipo de consecuencias y algunas cuestiones que pueden llegar a tener que ver también con algunas plagas, ¿no? Qué sé yo, no sé, araña roja, por ejemplo, ¿no? Que estás hablando de un lugar con mucho calor, mucho sol, bueno, puede pasar. Pero no, la mayor consecuencia del sol directo es que se te deshidrate la planta o que se te quemen las raíces. La planta se rebanca la deshidratación. ¿Cuánto hay que regar? Mira, si no sabes cuánto regar, no la riegues. Y esperá que por favor te lo pido. Hasta que te des cuenta. Un día te vas a dar cuenta y lo vas a hacer un poquito antes y qué sé yo. Porque es más fácil que la cagues porque se te fue la mano que por falta. Te mirará todos los días y el día... ¿Cómo?
Ni hablar, sí, sí, totalmente de acuerdo, me ha pasado, me ha pasado. Sí, es así, digamos. ¿No? Ayer había 10 personas en casa y el 70% tuvieron los problemas que tuvieron por problemas de Riesgo. sobreriego. Principalmente el sobreriego, digamos. Vos lo ves, bueno, lo que le pasó es eso, las raíces. Una forma de identificar el sobreriego que siempre me lo dijo, que tengo un amigo que cultiva hace muchos años y por ahí me tira algunos tips, es las puntas de las hojas se empiezan a quemar. Sí, claro, sí, vas a ver que las puntas de las hojas se empiezan a quemar, las hojas empiezan a perder turgencia, digamos, están menos duras, se van quedando más metidas en garra. El coso lo levantás y pesa. Claro, pesa, ya es. Levantás y pesa, decís, acá esto no se secó. Ay, perdón, no, mira, que se fue la cámara. No se secó, ¿viste? No drenó. Entonces, si no Claro. drena, también te va a pasar que se va acumulando abajo, que bueno, por eso me gusta tanto el coca. Bueno, Perfecto. Bueno, Pau. bueno, ¿para qué voy a parar la grabación? Nunca sé cómo se está acá. Bueno, vos nos avisás por el